Creo que nos hemos quedado en familia, llevamos así casi desde que se fue el consejero. Además, nos conocemos creo que todos, salvo 2 o 3 excepciones que aprovecho para saludar y para intentarlos incorporar al grupo. No, y efectivamente, yo creo que ya estamos un poco cansados, ha sido, a pesar de todo, no sé si estáis de acuerdo, muy interesante que se pueda en una ocasión más hablar de lo que se está haciendo desde la dirección, ¿no? Que es una carga de trabajo que creo que está dando resultados y que entendemos que además pues eso, los profesionales, los proyectistas, las empresas le pueden encontrar una utilidad importante, ¿no? A toda esta información, ¿no? En la base sobre la que se apoyan los proyectos. Entonces, en ese contexto, y liberándonos un poco, como digo, ya de la cuestión institucional y demás, yo no quiero aburriros, tocaba alejarse ya de estas aplicaciones y de estos instrumentos y tal. A mí me tocaba alejarme y hablar de una cuestión un poco más abstracta y desde luego más árida, ¿no? Que era un poco tratar de discutir o de refrescar la cuestión esta normativa en Extremadura, ¿no? A efectos de intervenir en el territorio, ¿no? O sea, de lo que se trataba ahora era de hacerle la foto a cómo está la situación urbanística o de ordenación territorial en Extremadura. ¿Y para qué pretendíamos reflexionar sobre esta cuestión aquí en FICON? Bueno, no sé si estáis de acuerdo, pues la cuestión no, aunque resulte árida, no es baladí, porque es que sobre ese marco es sobre donde vamos a actuar, ¿no? Sobre donde vamos a llevar nuestros proyectos de construcción, de edificación, de urbanización, de gestión de determinadas unidades territoriales, terrenos rústicos y demás. Y entonces, bueno, yo creo que no hace falta comentar el enorme tamaño de ese marco jurídico, pero centrándonos en una cuestión concreta, yo creo, no sé si estáis de acuerdo nuevamente, en señalar a la legislación de suelo como, digamos, la legislación directriz de todas esas políticas sectoriales, de todas esas afecciones, de la cuestión medioambiental, de aguas, carreteras, infraestructuras, las telecomunicaciones y demás, que, en definitiva, le imponen al territorio una serie de afecciones, cargas, restricciones de uso, o límites y estándares, ¿no? Teniendo en cuenta esa cuestión de la ley del suelo, se me ha ocurrido mientras oía a Loreto, no estaba previsto, dejarme que haga un borrón en la pizarra. Bueno, no me he presentado, soy arquitecto y es que si no tocamos un poco el bolígrafo nos sentimos un poco inseguros, ¿no? Entonces, rápidamente, dejarme hacer una esquemita. Ahora hablaré más alto, ¿me oís por ahí, Carlos? En definitiva, aquí estamos en esta última hora para hablar de la ley, ¿no? De la ley del suelo. Pero claro, yo, y supongo que todos vosotros, me consta, algunos compañeros que veo por ahí, pues de vez en cuando intervenimos o escuchamos cuestiones de estas, estamos siempre hablando de la ley, pero realmente la ley, o sea, para llegar hasta ese suelo tangible sobre el que actuamos, se desarrolla a través de unos reglamentos. ¿Es así? Esos reglamentos, bueno, tienen una jerarquía determinada, pero en definitiva, después del reglamento, y dejadme que utilice una expresión de, creo que era el juez Seoane, no sé si veis El Follonero los domingos, ¿no? Salió el otro día, no tiene nada que ver con esto, pero bueno. El juez Seoane decía que el juez es la última trinchera de los derechos del ciudadano, una cosa así muy rimbombante y tal. Y yo, como pedante que soy, ya habréis descubierto lo que no me conozcáis, diré, bueno, pues me da la sensación que en este marco normativo el planeamiento, que es lo que nos falta aquí, o los instrumentos de ordenación, son la última trinchera de toda esta discusión que estamos teniendo aquí arriba. Una discusión que sí, en un plano intelectual, académico y demás, pues es interesante,
pero que no está tan cerca como sí lo está el plan de esa discusión, ¿no? Que es donde ya aplicamos o establecemos esa regulación concreta, ¿no? Esto es un poco como esto de enseñarnos a respirar, ¿no? La ansiedad, ¿no? La ansiedad la tenemos aquí arriba, yo ahora mismo estoy de los nervios, respiramos con esto aquí arriba, cuando lo que hay que hacer es respirar con esto que está cerca de las ingles, para relajarnos y para poder concentrarnos y llevar a cabo las cuestiones que nos ocupan ahora, ¿no? Entonces, dejadme hacer esta reivindicación del plan, ¿de acuerdo? Porque esta discusión que decía antes, que tenemos siempre a este nivel, está muy bien, pero, y volviendo a hacer un repaso un poco histórico, y si no me salen mal las cuentas, aproximadamente los jóvenes que tengan hoy unos 60 años, más o menos, habrán conocido a lo mejor un marco normativo que haya estado vigente a lo largo de, vamos a decir, siendo generosos, un par de décadas, y por lo tanto, a través de ese par de décadas, esa ley se haya podido ir modulando con arreglo a ese esquema. Es decir, por ejemplo, la ley del 56, ¿no? La tan señalada ley 56 como la primera legislación urbanística, bueno, pues tuvo 20 años, ¿no? 20 años de posibilidad de desarrollo, mejora, a través de los reglamentos. Algunos de ellos todavía lo estamos aplicando a día de hoy, no sé si, bueno, los del 76, a través de los planes y demás. O sea, sí, es verdad que parece que hubo un contexto histórico, una situación en un momento dado, entonces, bueno, hubo unos 20 años ahí, la posibilidad de ir, insisto, llevando a cabo a través de ese flujo, a través del desarrollo de los decretos correspondientes, de los planes que se hubieran de formular, pues las disposiciones, los principios fundamentales, el régimen que esa ley del 56 establecía para nuestro suelo, ¿no? Suelo que sabéis que distinguimos tradicionalmente, ¿no? por clases, ¿no? Clases de suelo no urbanizable, urbanizable, urbano. Pero a partir de ahí, a partir del 76, si no me salen mal las cuentas, y aquí tenemos insignes administrativistas que nos pueden corregir, que seguro lo harán si metemos la pata, a partir del 76 ya vamos con el pie cambiado permanentemente. ¿Por qué digo esto? Pues porque, como digo, las leyes tienen su reflejo ya, su materialización de determinaciones en los planes. Y si cuando estoy ya tratando de llevar a cabo esos planes me cambian las leyes, me las van cambiando o me las van anulando o se van derogando, o una sentencia establece la anulación de sus 2/3 partes del articulado, pues ya parece que tengo que volver al inicio, tener esa consecución lógica, ¿no? del esquema. Otro paréntesis y vuelvo otra vez al 56. Aunque la ley del 56 tuvo 20 años para ser desarrollada y mejorada, me temo, si los datos tampoco me traicionan, que cuando llegó 1976 mirábamos el estado de vigencia, o mejor dicho, los planes que se aprobaron, que entraron en vigor con arreglo a esas determinaciones de la ley del 56 en España, y veremos que eran una minoría importante. Es decir, teníamos una foto, nuevamente, de España, donde los planes generales vigentes con arreglo a esa ley, que también estaba vigente, eran muy poco numerosos y afectaban además a municipios muy dispares, ¿no? Con lo cual, a pesar de esa posibilidad de 20 años de desarrollo, mejora y concreción en los planes, pues tampoco, se me escapa la razón, pudieron llevarse a cabo. De hecho, eso se le critica bastante a la ley del 56, cuando, en fin, bueno, sí, una ley podría establecer normas de aplicación directa obviando los planes. Incluso otra ley o otro marco legal podría hacer caso a la Comisión Nacional de la Libre Competencia de ahora, la actual, y decidir desmontar el sistema urbanístico español desde el punto de vista de planeamiento, ¿no? Como en un informe que está en la web se ha llegado a decir, ¿no? La ley, ese informe de la Comisión Nacional de la Libre Competencia llega a plantear la posibilidad de acabar con la clasificación del suelo y acabar con la zonificación y empezar a hablar, por otro lado, de una forma muy parecida al Código Técnico de la Edificación, acabar hablando de prestaciones. Es decir, venga usted con la actuación concreta, con el proyecto concreto, y analicemos
qué nivel prestacional hay que exigirle a esa actuación, caso por caso. O aplicándole una serie de estándares que no tengan una conexión directa con una delimitación geográfica, llámese clase de suelo urbano, urbanizable, no urbanizable en un municipio determinado. Esa discusión está sobre la mesa, el informe lo tenéis para el que no lo conozca en la web y podría, no lo sé, convertirse en una corriente doctrinal con futuro o sin ningún futuro, yo no lo sé. Yo reconozco que pertenezco a soy un dinosaurio de estos que pensaba que los planes eran los que establecían la regulación del suelo, establecían la concreción de la regulación del suelo, ¿no?, a lo largo de ese esquema, como os digo, pero ahora hay, pues ya que estamos en un constante llamamiento a la innovación y al repensarnos y a reinventarnos, ahora hay otra línea doctrinal, alternativa o no, que establece a lo mejor otras posibilidades, ¿no?, de regulación del suelo más estandarizadas y menos concretas en cuanto a la definición geográfica, física, ¿no?, de esas normas urbanísticas o de esas zonas de ordenación urbanística sobre plano, ¿no?, que eviten, según la Comisión Nacional de la Libre Competencia, pues cuestiones como la especulación, en fin, la diferente atribución de aprovechamientos, las cargas desiguales en cuanto a asunción de dotaciones que sean costosas a la hora de tanto de entregarlas como de urbanizarlas y demás. Bueno, en fin, un debate creo que es interesante y que cualquiera de nosotros pues tendrá una opinión al respecto, ¿no? Hecho el preámbulo, que casi siempre me sale demasiado extenso, perdonad, volvemos al esquema inicial, el que estaba planificado, y tratamos un poco de contaros brevemente cómo estaba esto me quedan los apuntes ahí, de la situación urbanística o de regulación de suelo en Extremadura, ¿no? Brevemente y en forma esquemática. Pero, diablos, me sale ahora otra diapositiva que aparentemente no tiene nada que ver con esto. ¿Esto qué es? Está hecho aposta que no se vea, ¿eh? ¿Sabéis qué es eso? A lo mejor los que están más cerca, hombre, el título ya da una pista, ¿no? Esos son los planes generales vigentes que hay en Extremadura a día de hoy. Vigentes, formulados, tramitados y aprobados con arreglo a esa legislación directriz del suelo, que es nuestra Lesotex. Sabéis que la Constitución española le otorga a las comunidades la competencia en materia de ordenación territorial y urbanismo. Nosotros tardamos unos años en hacer nuestra legislación específicamente urbanística, en el 2001, bueno, entra en vigor en el 2002, es la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, 15/2001, de 14 de diciembre, ya la hemos mentado más de una vez a lo largo de la mañana. Y una vez entrada en vigor esa legislación, esa ley, esa Lesotex, empezamos a redactar planes que trasladen esos principios, esos fines a cada municipio, ¿no?, a través de los planes. Esos son los que hemos llegado a poder aprobar con carácter definitivo. Hacen un total de 38. Estos son datos del lunes o del martes pasado. Me puedo equivocar, no sé. Hoy había una comisión de urbanismo, no sé si hoy se aprueba algún plan general. A mí me salen ahí 38. Hay municipios muy variopintos. Están Cáceres capital, Badajoz capital, y luego una retahíla de municipios ya de tamaño intermedio, pero fundamentalmente los que priman, como en cualquier lectura que hagamos del total de Extremadura en cuanto a sus municipios, pues municipios pequeños. ¿Qué son municipios pequeños? Municipios de menos de 2.000 habitantes, dice también nuestra legislación urbanística propia, la Lesotex. ¿Vale? Entonces, ¿por qué os enseño la viñeta? Para que hagamos esa primera reflexión. Hablaremos todo lo que queráis, esta tarde se va a hablar mucho, creo, de la Lesotex, pero quien coge de la mano a la Lesotex y la hace aplicar en un municipio concreto es el plan. Y planes tenemos menos de un 10% o un 10% del total de los municipios, ¿vale? Pongámonos en situación, en escala. ¿De acuerdo? Y bueno, ya vuelvo a moverme.
tarda un poquito en abrirse. Ah, pero yo lo tenía ya creo que abierto por aquí, ¿no? No, ya se me ha ido. Bien. Ah, sí, cierto. Gracias, Marcos. Bien. Ese es otro esquema un poco más amable, ¿no? Ya digo, estoy intentando haceros la última hora de la mañana un poco digerible, aunque no lo voy a conseguir. Tenemos ahí, como decía, esbozado, esquematizado ese marco regulatorio. Evidentemente hemos cribado todas esas disposiciones e incluso actos, sentencias que afectan al territorio y hemos tratado de quedarnos exclusivamente con lo estrictamente relacionado con nuestra legislación directriz, digo, en materia de urbanismo, ¿no? Que es la ley SOTEX. Y salen por ahí planetas, satélites y demás. Pero esta es nuestra ley de referencia todavía, ¿vale? La ley 15/2001, que entró en vigor, bueno, ahí sale la fecha de publicación DOE, entró en vigor 20 días después, el 23 de enero del 2002. ¿Vale? Desde entonces, ¿qué ha pasado? Breve repaso un poco de la cuestión, ¿no? En esa escala de la ley, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues veis que muy pocos meses después, o medio año después, una ley, otra ley, con el mismo rango que la ley SOTEX, la de autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo, modifica distintos preceptos de la ley SOTEX. Algunas modificaciones son absolutamente sustantivas desde mi punto de vista. Por ejemplo, esta ley es la que trae las condiciones de excepción del cumplimiento de estándares dotacionales, de límites, modula, establece, regula en qué situaciones el consejero, fundamentalmente, será el que, a solicitud tuya, del que lleva la iniciativa urbanizadora, edificatoria, la actuación que sea, incluso la de redacción de planeamiento, te librará o no de asumir algún nivel dotacional, alguna reserva de vivienda, o incluso podrás aumentar la edificabilidad de la actuación urbanística que lleves a cabo. Esto lo establece, como digo, la ley 6/2002. También incorpora cuestiones, algunas de ellas yo nunca llegué a entender muy bien, relacionadas con la calificación urbanística del suelo no urbanizable, que parecía incluir dentro de sus usos la posibilidad de hacer, de alguna manera, una actuación residencial, urbanizadora, en el no urbanizable, sin perder esa condición de suelo no urbanizable. Esto luego ya, en otro estadio posterior que veremos, quedó desactivado. Nunca lo llegué a entender muy bien, porque además convivía con otra cuestión que eran los proyectos de interés regional. Por cierto, instrumento de ordenación territorial, y no lo he querido poner aquí en el esquema, pero no me puedo resistir. Es importante distinguir que en este esquema, digamos, lógico, esencial, primero tenemos la escala de la ordenación territorial, que sería la que va más allá del municipio, la que pone, digamos, en juego efectos o consecuencias o afecciones supramunicipales, que afectan a zonas. Estoy mirando por allá, que allí tenéis un mapa de Extremadura. O sea, tiene siempre una componente supramunicipal, por tanto es la comunidad autónoma quien dirige, quien pilota esa actuación. Y luego ya sí tenemos la escala municipal, que es la ordenación urbanística, ¿vale? Pero esa es la jerarquía, ¿no? O sea, no podremos hacer un planeamiento urbanístico municipal que transgreda la regulación que el planeamiento o la ordenación territorial ha llevado a cabo, ¿no? Otro dato estadístico pequeño. Decíamos, tenemos 38 planes generales municipales, pero instrumentos de ordenación territorial, no sé, yo recuerdo en su momento, ¿no?, haberos pedido los datos de cuántos instrumentos de ordenación territorial tenemos previstos en la ley. Perdonad la butad porque sé que todos lo sabéis, pero bueno, por recordarlo, ¿no? Tenemos como, con el rango de jerarquía máxima y de ámbito del total de la comunidad autónoma, las directrices de ordenación territorial, que están en proceso de licitación a día de hoy, es así, ¿no? O sea, por lo tanto no están vigentes todavía, pero están previstas en la ley y ya se está licitando
la elaboración de esas directrices. A continuación tendríamos los planes territoriales, que están en contratación y redactándose, digamos, la media luna que recorre desde el noroeste de la comunidad hasta el suroeste, pues toda esa franja, ¿no?, del territorio. Por tanto, hay bastante superficie del territorio ya trabajándose en su plan territorial, pero vigentes, lo habéis visto antes, hay solo 3. Alqueva, la zona del embalse de Alqueva, Olivenza, Cheles, Táliga, habéis visto ahí antes, y un montón de municipios más. Ayudadme, La Vera, ¿no?, y Camparañuelo. Esos son los 3 planes territoriales que tenemos vigentes. Esos son planes territoriales que, evidentemente, limitan o condicionan al planeamiento urbanístico de esos territorios. O sea, el planeamiento urbanístico tendrá que seguir el dictado de esos planes territoriales. Y como digo, tenemos esos 3 solo, ¿no? Luego, a continuación, siguiente escalón, tenemos, repito, los 38 planes generales vigentes. Y ahora rebobinamos otra vez, volvemos al esquema aquel, ¿no? Decíamos, entra en vigor la Ley SOTE, al medio año tenemos una primera retahíla de modificaciones a través de la Ley 6/2002, afectan, ya digo, a una docena de artículos aproximadamente. Y luego, bueno, casi anecdóticamente, ese mismo año, justo al final de ese mismo año, en la Ley de Presupuestos, no tanto establecemos una modificación de la ley, que sí, que en sentido estricto es así, pero que afecta a una disposición transitoria de la misma, que a su vez esa disposición afectaba a las actuaciones en el no urbanizable. Recordaréis, en el no urbanizable había que cumplir unas condiciones según la Ley SOTE, por ejemplo, la más característica quizá, la más conocida, la vivienda, ¿no? La vivienda, para poderse autorizar en el no urbanizable, si el planeamiento municipal no decía otra cosa distinta, o no era más restrictiva, mejor dicho, pues tenía que disponer de una unidad rústica hasta planificación de 15.000 metros cuadrados, 1,5 hectáreas, tenía que cumplir unas condiciones de entorno que evitasen la formación del núcleo de población, lo que nos ayuda a la IDE para analizar esa cuestión, el riesgo de formación del núcleo de población, y no lo digo en broma, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? O sea, las ortofotos, las edificaciones las tenemos ahí, la evolución de esas edificaciones en la antigüedad, incluso las que están por venir porque se han autorizado desde la comunidad autónoma o desde el ayuntamiento a través de esa misma calificación urbanística. Eso nos permite, porque tenemos una regla de formación de núcleo de población en el artículo 18 de la Ley del Suelo, medir si estamos en riesgo o no de la formación de núcleo de población. Entonces, ya digo, esta disposición lo único que hace es prorrogar un año más aquellas actuaciones que se hubieran iniciado en el no urbanizable. Tenían otro año para no tener que cumplir las reglas generales de la Ley SOTE, sino irse al procedimiento anterior, que lo denominábamos, lo recordaréis también, bueno, porque se regían por el artículo correspondiente del Reglamento de Gestión de Suelo, o sea, del Reglamento de Gestión Urbanística del 78, que desarrollaba la Ley del 76, se llama, en definitiva, Expediente 44.2, que era, digamos, un procedimiento menos reglado, que tenía que ver con la declaración de la utilidad pública o no, de la actuación correspondiente. Y ahí se establecía una prórroga más, que ya a día de hoy está, bueno, pues claro, no tenemos ningún expediente, perdonadme la expresión, vivo, ¿no?, que esté teniendo que dilucidar si ya se habían iniciado y demás. Pero durante un tiempo esta cuestión no fue tampoco anecdótica, en fin, teníamos bastantes expedientes en la Dirección General que tenían que distinguir o acreditar si ya habían iniciado actuaciones antes de la entrada en vigor de la ley SOTE o no, ¿vale? Ahí sí es cierto que después de aquella última ley de presupuestos del 2002, ¿no?, que entraba en vigor en el 2003, pues ya en teoría vivimos unos años tranquilos, ¿no?, en cuanto a reformas de la Ley SOTE. Fijaos, saltamos, la siguiente viene en el 2010, desde el 2002 al 2010 tenemos un mismo texto articulado al que dirigirnos y demás, una misma Ley SOTE. Por el camino han ocurrido muchas cosas. Por el camino se ha aprobado el reglamento de planeamiento en el 2007, se ha aprobado algún decreto de ciudades mixtas que luego se derogó, se ha aprobado, en fin, un decreto que regulaba la Comisión de Urbanismo y no digamos cuestiones, digamos, que provenían de la legislación básica estatal, ¿no? Pero en lo nuestro, bueno,
desde el 2003 al 2010, nos dejan tranquila un poco la Ley SOTE, y eso sí, viene la 9/2010 con mucha fuerza e introduce modificaciones sustanciales en la Ley SOTE. Las introduce casi por obligación, porque como digo, en el 2007 entra en vigor la Ley del Suelo Estatal, la Ley 8/2007. Antes teníamos la Ley 698. Paréntesis, que como digo, estamos en confianza, aunque está ahí Matías, me da mucho respeto, porque me sigue dando mucho respeto. No sé si os acordáis, el único debate televisivo, si no estoy equivocado, que tuvieron los dos candidatos a la presidencia del gobierno español, ¿no?, en las últimas elecciones, eran dos señores de barba, no sé si os acordáis. Se dedicaron durante 40 minutos en un debate en la televisión española, generalista, por tanto, y demás, y destinada al gran público, se dedicaron durante 40 minutos a discutir, la ansiedad aquí arriba, recordáis el esquema, con la ansiedad aquí arriba, se dedicaron durante 40 minutos a discutir sobre la Ley 698 frente a las bondades o las atrocidades de la Ley 8/2007, porque esta era especulativa y neoliberal, la otra es no sé cuánto y tal. Así estuvieron durante 40 minutos, o sea, teniéndonos a los españoles en vilo, hablando de la Ley 698 y la Ley 8/2007. Esta Ley 8/2007 que entra en vigor establece unos nuevos límites, unas nuevas reservas dotacionales que las comunidades autónomas tienen que asumir, tienen que coger su legislación urbanística, ¿no?, y adaptarse a esas cuestiones. Y eso es lo que hace la Ley 9/2010. Además de eso, la Ley 9/2010 hace muchas más cosas, como ya sabemos, pero digamos que el pretexto de esa o por lo menos tenían ahí un fundamento fuerte en esa reforma de la Ley SOTE, que era que entraba en vigor una ley estatal que además era pretendidamente, o así se decía, muy distinta a la Ley 698. ¿Qué más va a ocurrir? Bueno, por cierto, que no se me olvide, una de las cuestiones que trae esa Ley 9/2010 es el régimen de los pequeños municipios, por eso antes decía lo de los pequeños municipios, régimen de los pequeños municipios, así los denomina. No, a lo mejor no es muy ortodoxo, no es muy científico, pequeños municipios, podrían decir municipios regresivos o de escasa dinámica urbanística o de dinámica urbanística estable, o pequeños municipios. Y de hecho la regulación se monta teniendo en cuenta exclusivamente el parámetro poblacional del municipio. O sea, un municipio menor de 2.000 habitantes podrá acogerse a ese régimen. ¿Cómo? Redactando un plan general, ¿veis? O sea, tenemos una ley que para que se lleve a cabo tiene que trasladarse a nivel de plan. Y ese plan general podrá ser, se supone, ¿no?, con esa disposición adicional en la mano, un poco más simple, más sencillo, que el plan general convencional del resto de los municipios. Como ejemplo de una de las cuestiones que trae esa 9/2010. ¿Qué más ocurre? Al mes siguiente de entrar en vigor la 9/2010, otra ley, la Ley 12/2010, la conocida como LINCE, ataca, perdonad la expresión, ya las cuestiones que tienen que ver con los títulos habilitantes de naturaleza urbanística. Esto que suena así muy raro, es lo que trata de abrazar a todo aquello que tiene que ver con las licencias urbanísticas municipales, las comunicaciones previas, las declaraciones responsables, que ya se habían incorporado o se habían detallado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Es decir, ya no estamos tanto en la esfera o en la escala del planeamiento, sino directamente en el escalón de la autorización del proyecto concreto, desde la reformita de la casa hasta la termosolar que decían antes, ¿vale? Esta LINCE introduce cambios también sustanciales en ese régimen de autorizaciones, ¿no? Cómo realizar el control previo, fundamentalmente, de las actuaciones, ¿no? Lo que antes siempre o tradicionalmente hemos denominado como licencia, pues ahora tiene sus matices. Habrá cuestiones que requieran de licencia y, por tanto, de un procedimiento administrativo tasado y demás, y habrá otras actuaciones de menor calado normalmente, que serán aquellas que sencillamente se comuniquen a la administración y que aquí hay discusiones, para eso están los administrativistas, que luego
espero que tengan tiempo de hablar, se podrán llevar a cabo al momento de la declaración, de la presentación de esa comunicación previa, o transcurridos 15 días, según dice nuestra LINCE, ¿no? Pero son cambios, como digo, que, hombre, vosotros me diréis en el debate posterior, no solo después de que yo hable, sino esta tarde, si no nos ha resultado novedoso, por decirlo amablemente, ¿no? Este tipo de cambios. Esos cambios, efectivamente, también tienen que ver con, a su vez, regulaciones estatales sobre actividades, ¿no? Liberalización del comercio y demás, que veremos después, y que, bueno, a veces incluso se contradicen entre sí, ¿no? El Estado piensa una cosa y en la comunidad todavía pensamos otra y no acabamos de armonizar algunas de las disposiciones concretas, pero bueno, de eso, insisto, se va a hablar esta tarde, o pretendemos hablar esta tarde, ¿no? De cómo estamos ahora en cuanto al control de las actividades, ¿no? El control previo. Luego viene otra modificación de la LESOTE, o sea, una ley cuya única finalidad es modificar la LESOTE, como pasaba con la 9/2010, la tenemos un año después, que es la 9/2011. Esta se reduce a modificar el artículo 11, ¿no? el que establece la condición reglada del suelo no urbanizable, ¿no? De la clase de suelo no urbanizable. Hace una mención especial a la Red Natura 2000, ahí es donde se consagra este precepto del legislador extremeño, por el cual una normativa sectorial en materia de medio ambiente establezca una Red Natura 2000, bueno, esto tiene más que ver con Europa, ¿verdad? O por traducirlo al esquema extremeño, un área protegida, ¿no? Un área protegida, porque tengamos un área protegida, dice ese artículo 11 renovado, eso no va a querer decir que necesariamente tengamos que clasificar el suelo como no urbanizable. Es lo que dice el artículo 11, corregidme si me equivoco. Ya sé que mis digamos, síntesis son a veces muy brutas, en el sentido literal, pero un poco porque, en fin, ya digo, espero que me salgáis al paso si digo algo que no sea lo que se desprende de la lectura de ese artículo 11. Y lo que sí establece es que, hombre, si hay planes de recursos, de gestión de recursos naturales y demás que establecen que no se pueda urbanizar, entonces sí, pero si no hay esa, digamos, limitación expresa en otro planeamiento sectorial, pues no tenemos por qué clasificar como no urbanizables unos terrenos que estén en Red Natura 2000, ¿vale? Además, establece una disposición, recuerdo si final o adicional, que digamos, pormenoriza o introduce determinaciones respecto del procedimiento de homologación de los planes, ¿no? De cómo los planes vigentes pueden homologarse para que, entre otras cosas, ese artículo 11 pueda entrar en vigor, ¿no? y corregir, en su caso, la clasificación, ¿no? Siguiente. Pues ahí nos quedamos. O sea, en cuanto a modificaciones de la ley, tenemos, digamos, ese menú. Bien, podía citar la sentencia esta del 2012, en el que la conoceréis, una sentencia del Tribunal Constitucional que se pronuncia sobre el recurso que de origen tuvo interpuesto la LESOTES, aquella del 2002. O sea, transcurren 10 años y el Tribunal Constitucional por fin se pronuncia sobre aquel recurso, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido, y hemos un poco esbozado en ese esquema, pues esa sentencia, sí, bueno, establece la anulación en fin, más que nada de unas acotaciones, de unas cuestiones relativamente anecdóticas que tienen que ver con las competencias. Claro, el Estado es el competente para establecer las reglas de valoración del suelo, no la comunidad, entonces todas las alusiones que hacía la LESOTE al respecto de las valoraciones de suelo y demás, bueno, pues se enmiendan o se corrigen o se anulan directamente. Y alguna otra cuestión en cuanto a concertación administrativa y demás. Y bueno, la sentencia, ahí está Juan Ignacio y demás, y como digo, más de un administrativista, que, en fin, que es cuando uno le da mérito a la labor que tenéis que hacer de interpretación de determinados fundamentos de derecho que yo, en fin, no me acerco ni con mucho a poder comprender. No soy quien para comprenderlo, no obstante, ¿no? Para eso tenemos a nuestros compañeros. Pero como digo, tampoco parece que hayan supuesto modificaciones importantes, ¿no? ¿Pero qué más? Porque estas son modificaciones que tenemos a día de hoy, o sea, que se han producido, y por lo tanto nuestra base jurídica, ¿no?, o la que consultamos, ya las tiene
recogidas, y tenemos un documento refundido que va incorporando todas esas cuestiones. En esta última parte, y ya termino, tranquilos, ya hablaríamos de un poco de lo que está, lo que se cierne a día de hoy sobre la ley SOTES, pero todavía no se ha materializado en una reforma, en una modificación concreta o en una anulación plena, ¿no?, de la ley. Bueno, pues, y he tratado además de hablaros exclusivamente de lo que ha ocurrido este año, o sea, este año, 2013. Lo primero es que, lo conoceréis más de uno, es que el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria, ¿no?, el Gobierno extremeño, en Consejo Extraordinario, en Badajoz, en abril, acuerda, esto se publica, ¿no?, modificar la ley del suelo. Acuerda modificar la ley del suelo. ¿Vale? En 3 aspectos, fundamentalmente, establece ese acuerdo que se publicó. En aspectos que tienen que ver con los pequeños municipios, por eso los citaba, y esta es la tercera vez que lo hago, ¿no? O sea, intentar establecer, efectivamente, ahondar, profundizar en ese régimen simplificado, urbanísticamente hablando, de los pequeños municipios, establece que esa simplificación se tiene que trasladar con carácter general, no solo a los pequeños municipios, sino a los procedimientos administrativos que tienen que ver con el urbanismo, aprobación de los planes, control previo de las actividades, trámites de licencias y todo lo que conlleva un procedimiento administrativo, ¿no?, relacionado con las actuaciones urbanísticas. Y la tercera cuestión es el suelo no urbanizable. Como veis, quitando la de la simplificación administrativa, que parece que se extiende a día de hoy prácticamente en todas las normativas sectoriales. De hecho, esta tarde viene a hablar en una de las mesas redondas alguien que ha auditado, permitidme la expresión, el común de los procedimientos administrativos para tratar de procurar, de estudiar, de aportar medidas en cuanto a la simplificación de esos procedimientos, eliminación de cargas administrativas y demás, y algunas otras cuestiones. Pero en lo que respecta a los otros 2 puntos, vuelvo a decir por cuarta vez, pequeños municipios. A día de hoy tenemos se supone, régimen simplificado para los pequeños municipios de menos de 2.000 habitantes. Estos representan el 70%, si no estoy equivocado. De los 388 que hay ya en Extremadura, aproximadamente el 70% tienen menos de 2.000 habitantes. Así a vuela pluma y se me ve el plumero, valga un poco la redundancia. A lo mejor si aumentásemos a 5.000, ya no estamos hablando del 70% de los municipios, estamos hablando del 90%, que tampoco es poca cosa, ¿no? O sea, el 90% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Hay una ley estatal, que conoceréis algunos, que es la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, o Sostenibilidad del Medio Rural, la conocéis, del 2007, la 45-2007, pues habría que conocerla, porque además, aquí en Extremadura, nos estamos beneficiando de un real decreto posterior a esa Ley 45-2007, no puedo citar el Real Decreto, no me lo sé de memoria, pero es el Real Decreto que establece ya el programa de actuación con arreglo a ese medio rural, a esa sostenibilidad del medio rural. Y Extremadura se presenta a la convocatoria de ayudas de desarrollo local y de demás cuestiones con bastante financiación, y se presenta aportando prácticamente la totalidad del término, o sea, de la extensión de la comunidad autónoma, quitando al G7, como decimos, quitando a los municipios de más de 20.000 habitantes, Don Benito es uno de ellos, todos los demás entran en ese programa. Es decir, el Estado ya reconoce esa condición de medio rural que define la Ley 45-2007. Una de las cuestiones que define la Ley 45-2007 es que los municipios rurales son los de menos de 5.000 habitantes, no los de menos de 2.000. Con lo cual, bueno, ya hay pistas que podrían llegar a pensar, oye, si tú al Estado le planteas esto del medio rural, probablemente el régimen urbanístico se pueda armonizar a ese contexto de medio rural, confrontándolo con el del gran medio urbano, ¿no?, de dinámicas urbanísticas intensas, de un suelo en un porcentaje mayoritariamente sellado, transformado por la urbanización, y ya empezamos ahí a establecer a lo mejor esa diferenciación, ¿no?, que nos permite jugar con unas reglas un poco más sencillas, a diferencia de que la Costa Brava, Madrid o lo que sea. Digo, como planteamiento así, sé que grosero nuevamente y un poco bruto, ¿no?
Entonces, fijaos, los pequeños municipios, 70%, según lo vigente, de los municipios, y el no urbanizable. Extremadura es la región, por si alguien no lo sabe, que más proporción de suelo no urbanizable tiene respecto de su suelo urbanizado, pero con diferencia además, y son datos INE, no son datos que uno se saque de la chistera. Hombre, hay que hacer una pequeña jugarreta con los INE, hay que enlazar un par de tablas y hacer un cociente, aplicar en la Excel un cociente para darte cuenta que Extremadura, creo recordar, tiene por cada, lo que elijáis, por cada metro cuadrado, hectárea, kilómetro cuadrado, lo que queráis, de suelo urbanizado, tiene 140 de suelo no urbanizado. La que le sigue, no recuerdo si era Aragón, Cantabria o alguna de por ahí arriba, que está en 125. Por citaros la cola, los que están abajo, Madrid tiene 7 veces más suelo no urbanizable que suelo urbanizado. ¿Vale? Esto es otro dato que a lo mejor interesa conocer para saber en qué contexto estamos. Como a lo mejor interesa conocer, y ya me traslado un poco a la filosofía Ficón, que el stock ese brutal de viviendas vacías de nueva construcción de menos de 10 años que hay en España, en Extremadura se traslada al 0,35%. O sea, Extremadura de ese stock tiene el 0,35%, tiene 2.000 viviendas, no llegan a 2.000 viviendas. Y están concentradas en 3 o 4 municipios. Cuando se habla del gran stock, claro, a nosotros también nos llega la ansiedad aquí en Extremadura. El gran stock en Extremadura son menos de 2.000 viviendas, frente a las 600.000 de Valencia, por ejemplo, Comunidad Valenciana. 600.000. O sea, por establecer hay hasta gráficos, hay quesitos y gráficos que establecen esa cuestión para que todavía piense que, bueno, que estas cuestiones se pueden tratar de forma homogénea en la totalidad del territorio español. ¿Qué más cosas están ocurriendo por ahí? Bueno, pues está ocurriendo que ya en mayo salió la Ley de Gobierno Abierto, se aprobó en la Asamblea de Extremadura, y entre otras cuestiones establece en un articulito por ahí final que a través del portal electrónico, que desde el 24 de noviembre ya debería estar funcionando en el portal ciudadano de la Junta de Extremadura, ¿no?, que lo llaman Portal de Electrónico de Transparencia y Participación Ciudadana, ya deberíamos acceder a eso que habéis visto esta mañana, a esa IDE, al SITEX, es decir, deberíamos, a través de ese canal, y no, tranquilos, ya no voy a pintar en el blog, pero os hacéis la idea, a través del portal ciudadano deberíamos llegar a lo que también nos han enseñado Carmen, Loreto y demás, a la información de qué ordenación territorial urbanística hay en los terrenos que sea, ¿no?, dentro de Extremadura. Eso es una disposición legal de obligado cumplimiento que está ahí en la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura. ¿Y qué más cosas están ocurriendo? Bueno, pues ya saltamos otra vez al Estado. Entró en vigor este verano la redundante ley de la triple R, ¿no?, la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, que modifica la Ley del Suelo Estatal, aquella Ley 8/2007, que luego se refundió en el texto refundido del 2008, y por tanto vuelve a alterar un poco esos límites y esos estándares que afectan al planeamiento, que afectan a las reservas de vivienda protegida. De hecho, hay una disposición transitoria que suspende la necesidad de reserva de vivienda protegida si se dan unos supuestos relacionados con ese stock de viviendas nuevas vacías del que hablaba antes, y que en Extremadura probablemente no vamos a poder cumplir, es decir, no vamos a poder librarnos por esa vía aplicatoria de la reserva de vivienda protegida. Lo podremos hacer por el artículo 74 de la LESOTEX, las excepciones que decía al principio, ¿os acordáis? Podremos irnos al consejo, o sea, al consejero y a argumentarle motivos por el cual una determinada actuación o planeamiento puede reducir o incluso eliminar el stock la reserva de vivienda protegida, ¿no? Y creo que nos queda ya solo otra vez aludir a digamos, a la cuestión ya más perentoria, que es: voy con mi proyecto, voy con mi actuación debajo del brazo, y ¿a qué procedimiento lo someto? Esto requiere de licencia, requiere de comunicación previa. Espérate, es un establecimiento comercial de menos de 300 metros cuadrados, de menos de 500... Esta cuestión, que a lo mejor a algunos no suena, está preocupando y mucho, y les está trasladando una incertidumbre notable a los municipios a las horas de las autorizaciones y demás. Y esto proviene de aquella Ley 12/2012 de la liberalización de comercio,
Lo que pasa es que yo señalo esta de 14/2013, que es la última que frente a la Ley 12/2012, que establecía que los establecimientos comerciales de menos de 300 metros cuadrados se libraban de la licencia. Ahora esto se aumenta a través de la Ley 14/2013 a los de 500 metros cuadrados. Y ya se está discutiendo aumentarlo por otra ley o por la nuestra a 750. Bueno, habrá que ver, pero el contexto de inexigibilidad de licencia en cuanto a actuaciones relacionadas con el comercio minorista, servicios profesionales, los despachos profesionales, las consultoras y demás. Bueno, está ahí. Pasito para atrás, ya acabo, y os doy las gracias ya por adelantado. Recordemos que la Triple R también lo que hace de alguna manera es refundir y enmendar algunas cuestiones del Real Decreto Ley 81/2011, ¿os acordáis? Lo de actos que precisaban de una autorización expresa, de una licencia expresa. Lo que la LINCE aquí liberó, entre comillas, de licencia, casas prefabricadas, parcelaciones urbanísticas, no parcelaciones, segregaciones, divisiones urbanísticas y otra serie de ocupación de las viviendas, la primera ocupación de las viviendas. Ahora la Triple R le ha dado una vuelta de tuerca, ya lo hizo el Real Decreto 81/2011, la Ley de Economía Sostenible también del 2011 es incorporada algunos de los preceptos que afectaban al suelo, al urbanismo, a esta Triple R, en fin. Tenemos materia aquí y por eso lo hemos metido en el esquema para seguir discutiendo, debatiendo y a ver cómo transponemos, en su caso, o trasladamos a nuestra legislación urbanística propia. ¿Vale? Os pido muchas gracias por la paciencia, por lo denso de la cuestión y creo que ya podemos ir a tomar una cerveza y a comer y demás. Los que sigáis aquí esta tarde sí que viene gente seria. Lo digo por mí, Carmen, desde luego lo de antes ha sido un auténtico placer, vamos, hemos aprendido mucho. ¿Vale? A las 4 estamos aquí de vuelta, promete ser interesante el debate que se genere. ¿Vale? Muchas gracias.